necesidad. Y por más que nosotros vayamos con algunas palabras que pueden adular o pueden preparar el camino para algo, Jesús conoce en lo profundo de nuestro corazón nuestra gran necesidad. Nicodemo busca a Jesús porque Nicodemo necesita la respuesta a la gran pregunta: ¿cómo puedo salvarme? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo salvarme? Pero Nicodemo cambia la conversación y empieza con estas adulaciones sin saber, sin darse cuenta que el que está frente a él conoce mejor que Nicodemo su necesidad. Y yo digo esto por los versos previos. Lean conmigo el capítulo 2 de Juan, verso 23. Noten lo que dice. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Jesús, ¿qué dice ahora? Muchos creyeron en su nombre. ¿Y por qué creyeron? Viendo las señales que hacía. O sea, las señales impresionaron a las personas y por eso supuestamente creyeron. Pero Dios sabe si realmente crees o no crees. Leen, verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Él sabía lo que había. Porque conocía a todos. A todos. Dios sabe por qué estás aquí. Dios sabe qué es lo que te trajo. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios, tú puedes decir creo, pero Dios, que conoce tu mente, sabe si estás presumiendo creer o si realmente tu fe es verdadera. El apóstol Pablo habla de fe no fingida. Cuando le escribe a Timoteo: tu abuela Loida, tu madre Eunice, tenían una fe no fingida. ¿Y quién conoce eso? Yo no puedo. Yo te puedo engañar, tú me puedes engañar a mí porque yo soy hombre, limitado. Pero hay un Dios en los cielos que nos conoce mucho mejor que nadie. Y lo peor de todos, dice que creían en Él, pero que Jesús no confiaba en ellos. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? Verso 25. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Tú y yo estamos aquí. Él te conoce. Él sabe de tus temores, de tus luchas. Él conoce en detalle tu historia. Él sabe cómo te arrastras hacia el pecado, el acariciado, el público. Él conoce tus adicciones. Él conoce todo. Y Él, aunque conoce todo, jamás te va a forzar. Jamás te va a forzar. Él va a esperar que nazca, que tu voluntad, sanada por la presencia del Espíritu Santo, reaccione al llamado que Él te va a hacer. Él no es como el salteador, Él no es como el demonio, Él no es como Satanás, como el ladrón que pasa a la cerca. Él no. Dios es tan respetuoso, es tan amable, es tan cortés, tan Dios, que lo único que hace es Él respeta tu decisión. Pero como Nicodemo decidió ir a verlo, Nicodemo creyó que podría. Nicodemo iba con ese deseo, iba con la intención de preguntarle: mira, ¿cómo puedo salvarme?
Pero Nicodemo, cuando está frente Nicodemo siendo un didáscalo, su maestro, cuando está frente a Jesús, en vez de darle la pregunta, en vez de derramarse en su necesidad delante de Dios, se pone a la altura de Jesús y le dice: yo soy didáscalos, tú eres didáscalos, hablemos como didáscalos. El orgullo nos juega una mala pasada en el momento de la entrega. Por eso no es fácil que la gente, cuando tú llamas en el nombre, le has explicado, le has predicado, has desarrollado, has profundizado en la palabra, y la persona entiende, comprende, sabe su situación, y tú la llamas y dice: entrégate, dale tu corazón a Jesús, te está esperando. El orgullo, el maldito orgullo, no les deja. Y no le dejó a Nicodemo. Y Jesús, que conoce la mente de Nicodemo, que conoce la mente, entonces Jesús va directo. Ojo, le voy a decir algo. Con un fariseo siempre Jesús es directo. Con el que no es fariseo, Jesús es más, tiene un trato, es la capacidad que Jesús tiene de adaptarse. A la mujer samaritana, lo estudiamos en la escuela sabática, fue de a poquito, la fue llevando, ella conocía, él la fue llevando, hasta que ya, pero con el fariseo, y mira lo que le dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, amigo, está respondiendo a la pregunta que Nicodemo traía y que no se la hizo. Jesús ya responde la pregunta y le dice, como diciéndole: tú lo que quieres saber es cómo salvarte. Y Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino. Eso es lo que tú quieres. Y se lo dijo. Ya te respondió. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres paz? ¿Quieres gozo? ¿Quieres alegría? ¿Quieres plenitud? ¿Quieres extenderte a la eternidad? Ahí está la respuesta. ¿Quieres saber cómo solucionar tus problemas, tus fracasos? Ahí está. Claro, clarinete. ¡Pum! Sin vueltas, sin protocolos. Directo, claro, conciso, al pelo y al punto. Ya está. Ahora, ya te respondió la pregunta. Pero el orgullo, el pecado. ¿Quién era Nicodemo? Un letrado, un teólogo, un filósofo de Israel, un conocedor de todas las leyes, de todos los libros. No de balde era miembro del Sanedrín, no cualquiera llegaba a ser miembro del Sanedrín. Un letrado, además, escuchen, en ese tiempo ya la gente se bautizaba. Las sectas que habían para iniciar a sus prosélitos los bautizaban. Ya sabían perfectamente lo que significaba el tema del bautismo, la inmersión, el zambullirse en el agua. Y Nicodemo lo sabía. Pero Nicodemo es tan duro, es tan egoísta, que le quiere dar vuelta a Jesús. Y va a tomar a Jesús, y disculpen que use la palabra, va a tomar a Jesús por tonto. Porque así somos los humanos. Hay un Dios que nos conoce en nuestra mente, conoce nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, conoce nuestros pensamientos y sentimientos, y nosotros queremos jugar con Él. Y entonces le responde el viejonazo, el letrado, el filósofo, la respuesta más infantil y vergonzosa que puede darle un hombre a Jesús. ¿Qué le dice? Le dice: ¿puede acaso? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Argentino. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la barriguita de su mamita y nacer? ¿Qué te diría un argentino? Anda, Nicodemo,
Jesús no va a actuar así. Lo hago yo porque tengo temperamento, ¿verdad? Lo haces tú porque eres chichichi, le. Ya, ¿no? Jesús le podía haber dicho, oye papá, a los peruanos, oye compadre, ¿qué te pasa, compadre? A los americanos, WhatsApp, ¿qué te pasa? Yo te pregunto, ¿no entendió Nicodemo? No, Nicodemo entendió, no quiso, se hizo loco. Entonces Jesús, en su paciencia, sabiendo que Nicodemo estaba queriendo jugar con él, ahora Jesús amplía y hace algo precioso, hermanos. Y le dice, y respondió Jesús, tal vez poniendo la mano en el hombro, y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya le dio la palabra clave. Se trata de un nacimiento espiritual, guiado por el Espíritu de Dios. No es solamente la iniciación de mojarte en el agua y salir. No, hay alguien que te va a guiar, alguien que te va a transformar, alguien que te va a renovar, alguien que va a cambiar tu cosmovisión de la vida. Es un nacimiento para vida eterna. El que nace en el Espíritu vive por el Espíritu. Amén. Y su vida eterna es la herencia espiritual. Amén. Y ahora cuando le dice eso, ya imagínense, ya Nicodemo tendría que haber respondido. No, un momentito. Eso. Voy a hacerme Nicodemo. Eso es justamente lo que necesito. Se tendría que haber derramado a los pies de Jesús. Pero ¿tú crees que el orgullo te va a dejar hacer eso? El pecado es tan grande en nuestro corazón, hermanos. Somos tan orgullosos que aun cuando Cristo conoce nuestra mente, sabe nuestra necesidad y nos da el camino de solución, no lo aceptamos. Por eso cuando uno llama, la iglesia tiene que estar orando, porque la batalla que se da en ese momento es una batalla espiritual. Estás arrebatando del reino de las tinieblas a personas que tienen que tomar una decisión, o Cristo o la implosión de su pecado. Nacer del agua y del Espíritu. Y entonces Jesús él se habrá quedado con la cara así. Entendió, pero no aceptó. Y le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es. Déjame explicarte eso. Tú has nacido, y todos los que nacen en este mundo nacen con naturaleza caída, nacen para pecar. Hay algo malo en tu primer nacimiento. Por eso es necesario nacer de nuevo y nacer del Espíritu. El Espíritu, y déjame que te explique, Nicodemo, nacer del Espíritu. Dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Escucha, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. El Espíritu, cuando una persona nace del Espíritu, el Espíritu transforma, y el Espíritu, aunque tú no lo puedes ver, pero lo puedes sentir como el viento, el Espíritu llevará a esa persona de aquí para allá, porque esa persona ya no vive su voluntad, sino vive la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Hasta aquí la persona hace su voluntad. A partir de su nuevo nacimiento está dispuesta a ser guiada por Dios, y seguirán al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Lo entendí?
No lo entendió. Y entonces Nicodemo, sorprendido, dice: Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo va a suceder esto? Su incredulidad, su limitación. Y entonces Jesús ahora sí le reprocha su intelectualidad y le dice: ¿eres tú didáscalos de Israel y no sabes esto tan básico, tan simple, tan simple? De paso, ¿tú lo estás entendiendo? Amén. Entonces, cuando te haga el llamado, no te conviertas en Nicodemo, porque si lo estás entendiendo, puedes superar la tonta respuesta que Nicodemo dio, ¿o no? Lo que es nacido de la carne Carne, y lo que es nacido del Espíritu. espíritu es. ¿Quieres salvación? Amén. Hay un solo camino. Entonces, cuando te llame, come to Jesus. Ven a Jesús, o te vas a devolver como se devolvió Nicodemo. Usted dice: pastor, qué directo que es usted. Soy más suave que Jesús. Si Jesús estuviese aquí, ¿qué te diría? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Nicodemo, si te estoy hablando de cosas terrenales simples de entender, ¿cómo vas a creer si yo te empiezo a hablar las cosas celestiales? Y Jesús le demuestra de dónde viene Cristo, porque nadie subió al cielo, Nicodemo, sino el que descendió del cielo. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy el que descendió del cielo. ¿Sabes quién soy yo? Lo que dice Juan capítulo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas han sido hechas. ¿Sabes con quién estás hablando? Estás hablando face to face, cara a cara, with God, con Dios. Léelo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿sabes una cosa? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. A mí me encanta, a mí me emociona esa palabra, así es necesario, porque hay algunas interpretaciones con respecto a Jesús diciendo que la muerte de Jesús no fue necesaria. Interpretaciones obscenas de lo que la palabra de Dios dice, diciendo que la muerte de Jesús no es necesaria, que Dios nos ama a todos y nos va a salvar a todos. Aún Satanás y los ángeles, tengan cuidado con esas ideas. Es necesario que el Hijo del Hombre dé su vida en rescate por muchos. Amén. Y que dice: era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí viene: ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí empieza el sándwich. 2 veces va a repetir lo mismo Jesús, porque no creer, no aceptar es el pecado. Y entonces ahora en sándwich el Señor dice: porque para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La otra parte del sándwich está abajo, dice: para que todo aquel que en él, la última parte del verso 16, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué hay en el medio? Un sándwich es sándwich porque hay una esencia en el medio. ¿Qué hay en el medio? La parte más importante del sándwich. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Ese verbo dado es el verbo griego didomi. Ha puesto el cielo en riesgo por amor a ti. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendió Nicodemo? ¿Entendió? Y termina diciéndole las palabras que siguen después de este verso, bellísimas, y le dice: ¿sabes por qué, Nico? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo. Si tú estás buscando salvación, Nicodemo, look at me, do you see me? Mírame, ¿me ves? Yo soy. ¿Lo entendió? Nuestro orgullo cierra nuestra mente y damos media vuelta como vinimos y volvemos a nuestros vacíos existenciales, a nuestra misma, como dice, no voy a decir la palabra para no ofender, pero a nuestro mismo chiquero. Pero 3 años después, léanlo conmigo, capítulo 19. 3 años después. Solamente lo voy a leer, ya no lo voy a relatar, porque yo creo que ustedes lo han entendido perfectamente. 3 años después, Juan 19, verso 38. Después de esto, después de la muerte de Jesús y la crucifixión, después de haber visto a Jesús muriendo por el mundo pecador, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿qué? Secretamente. ¿Dios tiene discípulos secretos? No. Cuando el Señor habló del discipulado, el discípulo es sal, el discípulo es luz, el discípulo es levadura, el discípulo proclama, anuncia, confiesa. ¿Quién es Dios al mundo? No existen discípulos secretos. Pero cuando tú no entiendes el llamado de Dios, tú puedes pasarte años amando a Dios sin comprometerte con Dios. Amores secretos no sirven, amores de lejos no sirven. Cuando tú decides por Jesús, tú eres una luz encendida para el mundo. Amén. Pero aquí viene un discípulo secreto. ¿Quién es este? José. ¿Sabes quién era José de Arimatea? De paso, el nombre José significa que Dios añada. Y vaya que le tenía que añadir valor a estos viejonazos peinando canas. Di que discípulo secreto de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué era secreto? Por miedo de los judíos. ¿Miedo a qué? Miedo a entregarte. Miedo a qué van a decir mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos. Yo te hago una pregunta. ¿Te van a salvar ellos? ¿Saben? He visto borrachos entregándose a Jesús. He visto personas que de mala vida entregándose a Jesús. ¿Saben lo que quiere la familia? Prefieren que sigan siendo borrachos. Se burlan cuando los ven con la Biblia bajo el brazo o los ven siguiendo a Jesús. ¡Ah! Te han lavado el cerebro. Yo te pregunto, esa gente que se burla, ¿te va a salvar? Te va a dar paz espiritual, paz eternal, paz divina. Va a sanar tu conciencia, tu voluntad, tu razón, tus pensamientos, sus sentimientos. ¿Te va a dar futuro? ¿Esa gente te va a dar eso? ¿Esa gente te va a justificar, perdonar tu pecado pasado? ¿Esa gente te va a dar poder para transformarte y santificarte en el presente? ¿Esa gente te va a dar glorificación cuando Cristo Jesús venga? No, no te va a dar. Pero se burlan cuando una persona decide por Jesús. Depusen las armas, se burlaron. ¿Cómo tú vas a ser? ¿Qué pastor de qué? ¿De la iglesia qué? ¿Cómo tú, si tú eras con nosotros, hacías lo que hacíamos? No te voy a contar lo que hacían. ¿Cómo? No lo van a entender. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque aún el cambio en Cristo Jesús es un milagro. Amén. Y como decía nuestro viejo y célebre Alejandrito Bullón, los milagros no se explican, se aceptan. Entonces, Nicodemo va a transformarse. Ya no puede ser discípulo secreto. Miren, dice que este José de Arimatea, dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Y quién también vino? Nicodemo. ¿Quién vino? 3 años después, ¿quién vino? Nicodemo. Al José de Arimatea no lo conozco, pero a este Nico sí lo conocemos. Este es el que dialogó hace 3 años con Jesús. Este es a quien Jesús le habló de la verdad. Este es el que relata ese capítulo 3 maravilloso, ese diálogo que no hay otro diálogo como ese. Ahora está ahí. Tanto José como Nicodemo eran miembros del Sanedrín. Tanto José como Nicodemo eran discípulos de que secretos. Estaban escondidos tras las piedras cuando vieron morir a Jesús. Estaban llorando de lejos, mirando de lejos cuando soltaban a Jesús. Estaban de lejos llorando.
Y cuando ya nadie había, cuando los discípulos se fueron, cuando nadie quedó en la cruz, en la fiesta más importante de los judíos, la fiesta de la Pascua, ellos estaban vestidos de Pascua. Cuando no vieron a nadie, seguramente Nicodemo pensó que estaba solo y fue hacia la cruz. Y allí en la cruz lloró delante de Jesús, lloró por ser tan débil, por ser tan miedoso, por ser tan... ¿Cuánto cuesta un cuerpo muerto? ¿Cuánto cuestan músculos muertos y huesos muertos? ¿Cuánto cuesta? Ahí está. Pensaba que nadie lo veía y de repente siente el toque. ¿Quién venía llorando? ¿Quién también venía llorando? Porque amaba en secreto. Amores secretos no sirven cuando se trata de Jesús. O haces público tu amor o te comprometes con Jesús, o si no, nada. Tú no eres nada. Y los dos viejos llorando se descubren mutuamente amando a Jesús y hacen algo que la profecía, Isaías 53, verso 9, dice: mas su muerte fue entre impíos, pero con los ricos será su sepultura. ¿Tú crees que es trabajo de un rico? Está empezando la fiesta más importante de los judíos, la Pascua. Ricos vestidos de Pascua, empezando a ponerse el sol. ¿Tú crees que es trabajo de un rico ir a buscar una escalera, tocar un cuerpo muerto? ¿Sabes lo que van a hacer con ellos? Los van a destituir, hasta los van a matar por declararse discípulo de Jesús. Cuando en la hora más difícil, cuando declararte discípulo de Jesús te puede costar la vida, dos viejonazos decidieron sacar de adentro el discípulo que tenían escondido. ¿Y sabe lo que hicieron? Ellos bajaron a Jesús de la cruz. No es el trabajo de dos miembros del Sanedrín, del consejo gobernante judío, dos fariseos, tocar el cuerpo de un muerto el viernes a la puesta del sol, cuando está empezando el Shabbat y la fiesta más importante de los judíos. ¿Les importó? ¿Les dio miedo que los destituyan? ¿Les dio miedo que su papá, su esposa, sus tíos, sus abuelos, sus nietos le digan ¡ah! ¿Les dio miedo? No. Y eso es lo que tú puedes hacer hoy. Aquí hay personas que han venido por primera vez o están estudiando la Biblia. Eso es lo que tú puedes hacer hoy. Hacer público tu amor. Y la única manera de hacer público tu amor es naciendo de nuevo del agua y del Espíritu. Bajaron a Jesús de la cruz. Lloraron en la sala de juicio de sus mentes. Habían negado a su maestro. Pero le van a dar la sepultura que a él le corresponde. ¿Saben lo que dice la historia? La historia dice que Nicodemo y José, con su dinero y con su predicación, sostuvieron la primera iglesia cristiana. Amén. Los viejos murieron. Ahora Nicodemo entendió. Ahora Nicodemo le contó el diálogo que tuvo a José. José entendió. Y ahora Nicodemo, cada vez que salía a predicar, ¿saben lo que hacía? Les contaba a los hermanos. Nicodemo predicando: miren, yo estuve con él cara a cara, face to face. Y les decía, y él me dijo fue directo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Y Nicodemo se reía. ¿Cómo le pude haber respondido a Jesús? Estaba ciego. Y Nicodemo y José se convirtieron en los primeros en sostener nuestra iglesia creciente, cristiana. La palabra cristiano es una palabra compuesta de dos palabras griegas, Christos y anellos. Anellos significa seguidores del Christos, del Mesías. Se convirtieron en seguidores del Mesías. Y la religión cristiana tuvo fuerza porque dos viejos que entregaron su vida a Jesús, entregaron su vida para siempre. Amén. Para siempre. Esta experiencia es lo que a mí me permite pensar en que tal vez alguien, entendiendo la historia, hoy quiera decirle al Señor: Señor, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi corazón, tú conoces mi necesidad, y yo quiero, de verdad quiero ser salvo. Amén. Y Jesús te va a decir: si quieres ser salvo, tienes que nacer de nuevo.
del A y del Espíritu. Hoy a la tarde habrá